Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 16. Hoy estudiaremos el versículo 12. Introducimos en esta mañana el tema de la sexta copa de la ira de Dios. Rápidamente estamos avanzando en esta serie. Pareciera que esta serie es mucho más rápida que las anteriores. Sí, las otras han tenido más despliegue, porque abarcan toda la historia de la redención. Pero en esta copa nosotros estamos hablando ahora, o en esta serie estamos avanzando rápidamente, ¿sí? Estamos ante el desenlace de la historia, ¿sí? La sexta y la séptima copa de la ira de Dios nos abren la puerta para el desenlace final de la historia de la redención, ¿sí? Y es importante que notemos eso. El texto dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Este es un versículo corto con mucha información y con información histórica, información importante, geográfica, que nos muestra todo el recuento de la historia y que nos indica el plan de Dios para la humanidad. Estamos ante la sexta copa, la sexta y la séptima copa. La sexta copa tiene una relación directa con la sexta trompeta. Hemos visto eso, no sé si lo han ido notando, ¿sí? Las 7 trompetas están relacionadas una con otra con las 7 copas. Y eso lo que nos muestra es que las 7 trompetas fueron 7 advertencias y las 7 copas la ejecución plena de esa sentencia o de ese anticipo que se dio en las trompetas. Esta sexta copa nos habla de algo muy importante y nos habla de un río. Y hoy vamos a pensar en lo importante que son los ríos, ¿cierto? Los ríos son muy importantes no solamente para la belleza de los paisajes, no solamente para preparar los terrenos para la agricultura. Los ríos son importantes para las embarcaciones también, para las cosechas, para la pesca, pero también para algo de diversión, ¿cierto? Qué delicioso uno bañarse en un buen río, ojalá cristalino, ¿sí? Que no sea tan caudaloso, tan turbio, tan peligroso. Todos nosotros tenemos historias en ríos, de baños, de experiencias de paseo, y hoy vamos a estar pensando en lo importante que es un río. La Biblia siempre va a hablar de los ríos, ¿sí? De los ríos, ¿sí? Tenemos ríos acá en la iglesia también, ¿sí? Los ríos son muy importantes. Desde el comienzo de la historia, desde Génesis capítulo 2, hay ríos en la historia de la redención. Y vamos a cerrar el libro de Apocalipsis hablando de los ríos también y la importancia, ¿sí? Hay ríos muy importantes como el Éufrates, el Tigris, el Nilo, ¿sí? El río Jordán para la historia de Palestina. Y esos ríos juegan un papel muy importante, ¿sí? La Biblia nos habla de que hubo ríos que se secaron para que el pueblo de Dios pasara en seco, ¿sí? El río Jordán, ¿sí? Un brazo del Mar Rojo también. Recuerden que Moisés fue encontrado o fue puesto y luego encontrado por la hija del faraón a las orillas del río Nilo, ¿sí? Recuerden que Naamán fue mandado por el profeta Eliseo a que se bañara 7 veces en el río Éufrates, ¿cierto? Y así hay muchas historias de ríos, ¿sí? Jeremías se le ordenó ir al río Éufrates a enterrar un cinto que él tuvo puesto en la cintura por varios meses y años, ¿sí? Es importante la historia de los ríos porque no solamente nos muestran economía, belleza, agricultura, diversión, sino que también nos muestra la cuna de civilizaciones. Cuando los pioneros en la colonización de tierras van a colonizar tierras, las tierras más apetecidas son las que quedan a las orillas de los ríos, porque facilitan el transporte, porque facilitan también la economía y porque obviamente si hay agua dulce, pues hay vida. Ninguno se le ocurriría construir una casita en el aire, ¿sí? Como la de Escalona, o una casita en el desierto, porque no podríamos vivir, necesitamos agua dulce. No es tan importante en la casa a la orilla del litoral, del mar, porque el agua salada nos sirve para darnos un chapuzón, pero no para vivir. Necesitamos agua dulce para vivir, agua potable. Por eso las orillas de los ríos o las cuencas de los ríos son la vida de una nación
o la vida de un pueblo. Aquí en nuestro país tenemos dos grandes ríos, ¿cierto?, que prácticamente atraviesan toda la zona más fértil del país, ¿sí?, toda la zona más productiva, ¿sí? Esos dos ríos son supremamente importantes y hay que conservarlos. Sí, hay que conservarlos porque ahí está navegación, agricultura, economía, historia, pesca, y grandes ciudades, muchas de nuestras ciudades pasan o están construidas a la orilla de esos ríos. Los ríos son bien importantes. Nosotros queremos mucho los ríos de nuestra iglesia. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río, justo en el río, ¿sí?, o justo al río, ¿sí? Ese es el tema de nuestra predicación. ¿Por qué justo al río y no junto al río? Sería importante junto al río, pero esta copa es una copa de ira, es una copa de justicia, y justamente Dios derrama la copa de su ira en el río. Y aquí nos va a decir que es el gran río. ¿Por qué este ángel no vacía o derrama o esparce este tazón de ira en el río Jordán? ¿Por qué tiene que ir y derramarlo en el gran río y en el río Éufrates? Es importante que nosotros notemos esto porque esto nos ayuda a entender que no es cualquier río, sino un río especial que hace parte de la historia, que hace parte de los orígenes y que hace parte del plan de Dios para derramar su justicia. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río. Zacarías capítulo 14, 3 al 9 nos habla de una guerra. Y son muchos los que dicen que el derramamiento de esta copa tiene que ver con una guerra final que la llaman, especialmente los apocalípticos, la guerra o la batalla de Armagedón, ¿sí? Armagedón solo aparece esta mención una vez en la Biblia, ¿sí? Zacarías 14, 3 al 9 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. El profeta Zacarías advierte que va a haber una guerra y que esa guerra va a dividir más como los dos partes o los dos hemisferios de la tierra, ¿cierto? O los dos sectores, oriente y occidente, y que en esa guerra va a haber unas realidades muy interesantes de justicia, donde todos los reyes de la tierra se reunirán. La mayoría de estudiosos de la Biblia, un poco alegóricos y un poco de ciencia ficción, dicen que aquí habla de una gran guerra que todavía no ha venido, que se llama Armagedón, ¿sí? Y que todos nos preparamos para esa guerra, y que entonces será con ejércitos chinos y ejércitos rusos, y que hay 200 millones de soldados ya listos para esa batalla, y que llegarán a ese lugar que es Armagedón, que realmente en la Biblia sería la batalla de Megido, o el valle de Megido, o el valle de Jezreel, que queda entre el monte Carmelo y Jerusalén, ¿sí? Como está mencionándolo acá. La pregunta es: ¿puede caber 200 millones de soldados en Jerusalén, o cerca de Jerusalén, o al norte de Jerusalén? Jerusalén es un territorio muy pequeño, ¿sí? Es un país muy pequeño y un territorio pequeño.
Entonces vamos a entender un poco más qué es lo que significa esta sexta copa. Esta sexta copa sí habla de una preparación para un juicio, y para un juicio que involucra el Oriente, o las naciones orientales, o todo el pensamiento de Oriente contra el de Occidente. ¿De qué está hablando aquí? Lo primero que vamos a centrarnos es en los datos físicos, geográficos que nos aporta el texto. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Vamos a detenernos un poco ahí y vamos a ubicarnos en la historia. Génesis capítulo 2. La Biblia dice que Dios creó toda la tierra y creó al hombre y la mujer y los puso en la tierra, pero los puso en un lugar que Dios lo llama el huerto o la granja o el paraíso. Y ese paraíso o esa granja tiene un nombre, el huerto de Edén, o el huerto fructífero, o el huerto fértil. Y en ese huerto, dice, o por ese huerto pasaba o nacía un río. Y luego ese río se dividía en 4 brazos. Y 2 de esos brazos son ríos que hoy conocemos como el Tigris y el Éufrates. Esos son ríos que en la historia o en la geografía contemporánea tienen o conservan los mismos nombres que en su origen en Génesis. El río Éufrates es el 4.º brazo de ese gran río, que nace o que pasa por el huerto de Edén, donde Dios puso a Adán y Eva. Éufrates es un río supremamente importante en la historia bíblica y en la historia de esa región. Entre el Éufrates y el Tigris se crea toda una región que se llama la zona fértil, o la zona productiva, o la zona fructífera. Es decir, es una zona muy generosa para la producción, para las cosechas, donde hay trigo, hay cebada, hay centeno, donde hay ganadería, hay pesca, hay oro, hay especies únicas en esa región del mundo que son supremamente importantes para el desarrollo de las civilizaciones y para la vida. Al lado del Éufrates han surgido grandes civilizaciones y gran parte de la historia antigua que nosotros conocemos está rodeada por la historia y por la vida que genera el río Éufrates. ¿Recuerdan de dónde era Abraham? De Ur de los Caldeos. Y Ur quedaba a la orilla del río Éufrates. Es decir, Abraham vivió 75 años a la orilla del río Éufrates o a la ribera del Éufrates. Y luego Dios le dice, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré, y lo llevó a Harán. Y en Harán vivió otro tiempo con el padre, con Taré. Y Harán quedaba a orillas del río Éufrates. Entonces Ur, Edén, Harán eran costeros o ribereños del río Éufrates. Es decir, toda la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noé, de Adán, fue a orillas del río Éufrates, disfrutando de toda la bendición de esa costa y de toda la riqueza también del oro y las cosechas que habían allí. Era imposible que ellos vivieran en otra zona. Recuerden que hacia el oriente del Éufrates es desierto. Hacia el oriente del Éufrates está lo que hoy conocemos como la China, la India y otros países del oriente. Y toda la ribera del río Éufrates o el río Éufrates lo atraviesan países que hoy se conocen como Kuwait, Turquía, Arabia Saudita, Irán, Irak, Siria y países que nosotros conocemos hoy que tienen los nombres comunes, que algunos de esos tienen nombres bíblicos. Y el río Éufrates desemboca en el Golfo Pérsico. Es uno de los ríos más largos del mundo, el Éufrates. No es el más largo, recuerden que sabemos que el más largo es el Nilo, Amazonas, pero se considera que el Éufrates está entre el segundo y el tercer lugar de los ríos más largos del mundo, 2.800 kilómetros de longitud. Es supremamente importante y se constituye en una gran frontera. El río Éufrates en algunos lugares tiene hasta 300 metros de ancho y en otros lugares un poco más de 1 kilómetro de ancho. Entonces se constituye en una gran frontera o límite porque no es fácil pasarlo. ¿Cómo se podía pasar? Pues en una embarcación, no se podía pasar de otra manera.
y es un río supremamente importante. El Éufrates es mencionado en la Biblia en Génesis capítulo 2. ¿Quién lo menciona? Dios. Dios puso ese río para regar esa zona y dice que es una zona muy productiva de minerales y de cosechas y también muy útil para la vida. Y luego el río Éufrates va a ser mencionado en el libro de Apocalipsis al final. Es el único río en la Biblia que se menciona en Génesis y en Apocalipsis y que atraviesa toda la historia. Se menciona en Reyes, se menciona en Crónicas, se menciona en los libros de Samuel, se menciona en Jeremías, se menciona luego en los libros históricos y también en Apocalipsis. Es un río muy importante. Hermanos queridos, ¿qué significa Éufrates? Éufrates es la unión de dos palabras, pero básicamente la raíz de Éufrates es fructífero. Es decir, Éufrates tiene una connotación de ser una cuenca fructífera o un río fructífero. Es decir, los que se arrimen a la orilla o a la cuenca o a la ribera del Éufrates, ¿qué están esperando? Tener fruto o ser productivos o tener cosechas o poder cultivar y poder vivir. Eso es importante. Recuerda cuando el Señor dice, y tú Belén Efrata, y uno piensa que Efrata es de Efraín, Efraín quedaba en Galilea, pero Belén quedaba en el sur, cerca de Jerusalén. Tú Belén próspera, Efrata, próspera, Éufrates, fructífero, próspero. Es decir, el río Éufrates tiene una connotación etimológica de fruto o de productividad. Y eso es importante. ¿Por qué Dios puso a Adán y Eva en el huerto de Edén que estaba regado por el Éufrates? Porque la connotación que Dios quiere dar es que su pueblo o esta primera familia que puso Dios allí en ese lugar va a ser fructífera. Y también les dice fructificad y multiplicados. ¿Y dónde los puso? A la orilla de un río fructífero. Es decir, tienen todas las condiciones para que haya fruto o para que vivan y para que tengan descendencia. El Éufrates es un río supremamente importante. Yo quiero que leamos Génesis 2, 10 al 14. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Génesis 11:31. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y Lob, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sara su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Por qué era importante para ellos construir y vivir cerca de la ribera? Porque era la tierra donde había oportunidad para cosechar, para cultivar y para poder desarrollarse. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Dónde estaba Abraham cuando Dios le dio la promesa? A orillas del río Éufrates, al oeste del río Éufrates. Y Dios le dice, a partir de este río, todo lo que tú ves al oeste será tu tierra. Es decir, la tierra de los semitas o los descendientes de Sem, que es hijo de Noé, y donde vienen todos los patriarcas y el pueblo escogido, está al oeste del río Éufrates, es decir, al occidente del río Éufrates. Eso es importante y luego en Génesis 15, 18 lo podemos ver. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto. ¿Cuál es el río de Egipto? El río Nilo, ¿sí? El río Grande hasta el río Éufrates. Es decir, ¿cuál es el límite geográfico natural de la tierra de la promesa? El río Nilo al sur y al oriente el río Éufrates.
Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, todo lo que está dentro de ese territorio es el territorio del pueblo de la promesa. No propiamente los judíos, sino todos los descendientes de los judíos. Los semitas, moabitas, amonitas y todos los descendientes de los judíos o de los semitas debían ocupar ese territorio, lo que hoy es Irán, Irak, Turquía, Siria, Kuwait y Arabia Saudita, y todos esos territorios que hacen parte de descendencia semítica o semita, que son los pueblos semitas o las lenguas semitas, ocupan ese territorio. Entonces, ¿es importante el río Éufrates? Por supuesto, no solamente para el desarrollo del pueblo de Dios, para los semitas, sino también para la descendencia del pacto. Noten que en Génesis 15, 18 dice, e hizo Jehová un pacto. Y en ese pacto le puso un límite geográfico y dentro de esos límites está el río fructífero o el río Éufrates. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 21 dice, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Cuando uno piensa en Salomón que era rey, uno se imagina que él era rey de Jerusalén solamente, o que tenía el trono en Jerusalén solamente, y que su reino era del Jordán hacia el Mediterráneo. Pero la Biblia no nos dice eso, nos dice que todo el alcance del reino de Salomón era desde el Éufrates hasta el Nilo y luego el Mediterráneo. Es decir, era un vasto territorio el que Salomón gobernaba o en el cual él tenía dominio y tenía injerencia como rey. Por eso dice la Biblia que todos los reyes del mundo iban a saber la sabiduría de Salomón, porque Salomón tenía un dominio vasto en todo el mundo conocido. Entonces, lo primero que debemos decir es que justo esta copa es derramada sobre el río fructífero, sobre el río próspero, sobre el río que es cuna del nacimiento de la humanidad y cuna de las mayores civilizaciones antiguas que se conocen en la historia. El río Éufrates es el río fructífero. Pero vamos a tener otro pensamiento. El segundo pensamiento que vamos a tener en esta mañana es con relación al gran río Éufrates, en el cual se deposita o se vacía esta copa y se seca este río, es que rápidamente, Génesis capítulo 1 y 2, está esta primera pareja que Dios pone en el huerto, pero luego dice la Biblia que ellos pecaron. Y cuando ellos pecaron, ¿qué sucedió? Dios los sacó del huerto, del oriente, y los puso en el occidente. Y los manda a que la tierra de la promesa sea el occidente, pero luego en el oriente se desarrolla algo muy importante que nosotros no podemos olvidar, que está justo entre el Éufrates y el Tigris, es decir, al oriente del Éufrates mirando hacia el occidente, donde estaba Asiria. Allí nace algo que vamos a encontrar en el capítulo 8, 9, 10, 11 y 12 de Génesis. ¿Qué encontramos? La maldad de los hombres, el juicio de Dios, y luego vamos a encontrar un pueblo que comienza a construir una gran civilización, y esa civilización quiere tener la mayor honra arquitectónica, pero su pensamiento profundo es llegar a ser como Dios. Y esa civilización o ese pueblo o esas ruinas se conocen como la Torre de Babel. Babel, eso es muy conocido por todos nosotros. ¿Quién no ha visto algo sobre Babel? Babel es una representación de las civilizaciones que se apartan de Dios. ¿Dónde quedaba Babel? ¿Ustedes se imaginan dónde? A orillas del río Éufrates. Y Babel significa confusión. Babel significa perversión. De Babel viene Babilonia. Babilonia es la civilización de la confusión y la perversión. Y Babilonia, junto a los caldeos, son las civilizaciones más antiguas que el mundo conoce y que la Biblia registra. Nosotros nos guiamos siempre por la Biblia, ¿cierto? Algunos dicen que hay unas civilizaciones de millones de años.
dicen los antropólogos y los existencialistas. Nosotros nos guiamos por lo que la Biblia dice. ¿Cuál es la civilización con mayor desarrollo técnico y de literatura y de historia en la Biblia? Los caldeos, los babilonios, o babilónicos. Y luego después vienen los egipcios, los sirios, los asirios, los medos, los persas, ¿sí? Los sumerios y otros más. ¿Dónde quedaron todas esas civilizaciones a excepción de Egipto? ¿Dónde vivieron? Sirios, asirios, babilónicos, caldeos, persas, medas, sumerios. ¿Dónde? A orillas del río Éufrates. Es decir, entre el Éufrates y el Tigris. Y aquí lo dice en el texto que leímos. Había uno de esos ríos, que era Hidekel, que corría hacia Siria. Y el otro hacia Babilonia. Miren lo interesante. Dios crea un valle fértil, o una zona fértil que tiene un clima espectacular, que tiene unas cuencas hidrográficas supremamente ricas y generosas, para que viva ahí la primer pareja, pero ellos desobedecen a Dios. ¿Y Dios qué hace? Los saca, los expulsa del huerto y los lleva a una región donde Él establece un pacto de prosperarlos. ¿Y qué se desarrolló en esa región próspera del Génesis? La confusión más grande que el mundo ha conocido. Y todo el desarrollo de civilizaciones y culturas que tienen mucha riqueza en milicia, en tecnología, pero que fueron contrarios a Dios. Y la base de esa civilización es la Torre de Babel. Hagámonos un nombre y hagámonos una torre que llegue al cielo. Igualito como dijo Satanás, ¿cierto? Antes de ser arrojado. Subiré a las alturas y haré mi trono más alto que las estrellas, y seré como Dios. Igual dijeron en Babel, Babilonia, ¿sí? Es importante eso porque recuerden que el origen de Babel es de Nimrod, ¿cierto? Uno de los descendientes de Adán, Génesis capítulo 5, y luego capítulo 8 y 9. De Nimrod viene Babel. Babel es confusión. ¿Qué es lo que tenemos que decir? A orillas del río fructífero, ¿qué civilizaciones surgen? Las civilizaciones más confusas y más perversas que el mundo haya conocido. Esas civilizaciones no solamente son confusas en el sentido de que no tienen a Dios, sino que son perversas. Es decir, son malas, son destructivas. Se le ensañaron contra el pueblo de Dios para perseguirlo. Quisieron destruirlo. Hay ejércitos muy implacables. Hay dictámenes jurídicos contrarios a la base de la norma moral de Dios. Y de allí surge toda la perversión. Hermanos queridos, siempre que el pueblo de Dios que vivía en el occidente del río Éufrates se rebelaba, Dios les decía, si ustedes no hacen lo que yo les mando, vendrán del oriente los reyes y los tomarán y los llevarán cautivos. ¿Quieren eso? Y el pueblo no quería, pero no obedecía. Los asirios llevaron cautivo al pueblo de Dios a ese lugar. Los sirios también, los babilónicos también. ¿Dónde vivió Daniel? ¿Dónde vivió la reina Esther? Mardoqueo. ¿Dónde vivieron los esclavos? En Babilonia, en Siria, en Persa, en los gobiernos medos, que eran reinos implacables, confusos y peligrosos. La base orgánica de esas civilizaciones es: no necesitamos a Dios para vivir. Ese fue el punto de partida para construir su civilización. Tenemos buena tierra, somos poderosos en armas y en ejércitos, no necesitamos a Dios. Dios sobra, decían ellos, y construyeron su civilización sin Dios. Los caldeos y los babilonios, que fueron los primeros, dice la Biblia que eran politeístas, ¿sí? Eran todo lo contrario a lo que Dios dice, ¿cierto? Adoraban los animales, adoraban el sol, mataban a los niños, no eran justos, no eran compasivos. Todo eso surgió en Babilonia, ¿sí? Todo lo más confuso viene de allá. La pregunta es, ¿por qué Dios les permitió desarrollarse en tanto? Porque Dios es soberano, pero Dios les advirtió: el que quiera vivir sin mí,
tendrá que esperar la justicia que viene del cielo. Y ellos construyeron toda su civilización sin Dios. Todo, cuando ustedes abren un libro de historia, ¿sí?, les van a encontrar muchas riquezas de información sobre los babilonios, los sirios, los medos, los sumerios. Todos ellos vivieron en esa región y todos ellos se levantaron en contra del pueblo de Dios. ¿Quiénes fueron los que invadieron constantemente al pueblo de Israel? Esas regiones, esos países, esos ejércitos. Ellos hostigaron siempre al pueblo de Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 9, versículos 14 al 15. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. La sexta trompeta, ¿qué relación tiene con la sexta copa? Que habla también del río Éufrates. Pero habla de cuatro ángeles o cuatro mensajeros que están atados, pero listos, esperando una orden. ¿Ustedes qué creen que están esperando qué es lo que esperan esos ángeles que se les autorice? Matar, derramar la ira de Dios o la justicia de Dios. ¿Sobre qué? ¿O sobre quiénes? ¿Dónde están? ¿A orillas del río Éufrates? ¿Por qué el río Éufrates sigue siendo como el punto de observación de la justicia de Dios? Porque es allí donde el hombre pecó, porque es allí donde el hombre se rebeló contra Dios en la Torre de Babel, y porque es allí donde surgieron las grandes civilizaciones que persiguieron al pueblo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan la ciudad más antigua que estaba construida a la orilla del río Éufrates? Babilonia. Babilonia fue construida y fue considerada una de las maravillas antiguas, no solamente por los jardines colgantes, por las fachadas ecológicas, sino porque fue construida en un drenaje que hicieron del río Éufrates, de tal manera que habían canales dentro de la ciudad por los cuales podían entrar los reyes y moverse en los grandes. Eso era una maravilla. Es una cosa espectacular que hicieran pues excavaciones y que hubieran lagos internos dentro de la ciudad y que pudieran atravesar o navegar en medio de la ciudad construida al lado y lado del río Éufrates. ¿Qué es lo que dice el Señor en la sexta trompeta? Hay cuatro ángeles esperando la orden para desatar la ira de Dios. Y ahora en la sexta copa dice: el sexto ángel derramó la copa, ni más ni menos, en el gran río. Es decir, el río fructífero, la zona fructífera se convirtió en la zona perversa, o en la zona confusa, o en la zona de mayor inmoralidad donde se persiguió a los cristianos. Recuerden, hermanos queridos, que los esclavos o los cautivos de Judá y Jerusalén, cuando fueron llevados por Nabucodonosor, ¿recuerdan dónde fueron puestos? ¿Dónde los torturaron y les tenían capataces y guardias del ejército? A orillas del río Éufrates. Recuerden que Jeremías es un profeta preexílico, y como profeta preexílico él tenía que advertir el exilio y advertir el posexilio, el regreso del pueblo después del cautiverio. Y Dios le dice a Jeremías: ponte un cinto, ¿se acuerdan? Y luego después le dice: ve y entierra el cinto en el río Éufrates. Y algunos biblistas dicen que eso es imposible, que Jeremías haya ido hasta allá. Eran muchísimos kilómetros, desde Jerusalén irse hasta el oriente, a Mesopotamia, eso era lejísimos. Pero la Biblia dice que Jeremías fue, enterró el cinto a orillas del río Éufrates, volvió, y luego después Dios le dice: ahora vaya después de unos años y desentiérrelo y vuelve y tráigalo. Se hizo 2 viajes ida y vuelta. Jeremías, recuerden que el periodo profético fue más o menos de 60 años. Y durante esos 60 años él fue, y no sé cuántos meses le tomó ir, cuántos meses le tomó regresar,
y luego volver a ir por el cinto podrido y ponérselo a la cintura y decir, así harán los de Mesopotamia con este pueblo si no se arrepiente. ¿Y así hicieron? Por supuesto que sí. El río Éufrates es un río importante para mostrarnos no solamente el límite de la promesa, es decir, el pueblo de la promesa no puede cruzar el límite y pasar al lugar de la confusión. En términos metafóricos, el río Éufrates es el límite, es decir, podemos ir hasta el río Éufrates, pero no crucemos. Si cruzamos, caemos en la confusión y la perversión. ¿Y qué viene para nosotros? Juicio. Juicio. Podemos movernos con libertad donde tenemos la oportunidad de caminar dentro de los principios de Dios. Pero apenas traspasemos esos principios, lo único que viene a nosotros es confusión. Y también sentencia de juicio y consecuencias. Es lo que la Biblia dice. Algunos dicen, pero es que ustedes los cristianos los tienen como amarrados, como amordazados, constreñidos. No, no es cierto. Nosotros somos libres. Podemos movernos libremente, pero hay unos límites. Hay unos límites. Usted como ciudadano, como cristiano, se puede mover libremente, pero si usted pasa los límites que Dios nos ha puesto, que es la ley de Dios, su evangelio, inmediatamente ya llegamos a Babel, ¿sí? A la confusión de Babel, a la perversión de Babel, y por lo tanto nos estamos rebelando contra Dios y lo único que esperamos son las consecuencias. Jeremías advirtió que iban a ser llevados cautivos el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuáles fueron los grandes pecados de Israel por los cuales fueron llevados cautivos? Dice la Biblia, despreciaron al Dios del pacto de Abraham, ¿sí? Se volvieron politeístas. Y uno dice, ¿el pueblo de Dios politeísta? Claro que sí. Adoraban a Dios en el templo, pero luego subían a las montañas a adorar al sol. Y luego salían de adorar el sol y consultaban los signos del zodiaco. Y luego bajaban al valle y ofrecían los hijos a Babel. Eso les daban tortas y perfumes y sahumerios a todos los dioses falsos. ¿Saben qué más, hermanos queridos? Hasta los hebreos terminaron adorando los sapos y las serpientes. Y me dice, imposible que eso suceda. La Biblia lo registra. Entonces, ¿qué dijo Dios? No voy a soportar. ¿Quieren ser idólatras? ¿Quieren ser politeístas? Ok, aquí no es el lugar, vamos allá. Y se los llevó para allá. Y allá estuvieron 70 años pagando las consecuencias propias de su rebeldía, y ahí sí clamaban al cielo que Dios los devolviera a reconstruir las ruinas de la ciudad. Babel significa confusión. Esta copa va a ser derramada sobre el río Éufrates, que es el gran río fructífero, pero el gran río donde es la base de la confusión y de la inmoralidad. ¿Por qué? ¿Qué efecto va a tener la copa en el río? Dice la Biblia, se va a secar el río. Y entonces ahí no deja de haber ambientalistas y ecologistas que estén preocupados porque el nivel del río Éufrates se ha mermado, ¿sí? Y en el 2019 se descubrió que ya no era como era el río, sino que se ha reducido 7 veces el caudal. Entonces uno dice, se va a secar ese río, se va a cumplir la profecía. Entonces algunos dicen que en el 2048 se va a secar el río Éufrates. Aquí no está hablando de que se va a secar un río, aquí no está hablando de un efecto climático o un efecto ambientalista. Aquí lo que está diciendo es, la ira de Dios, el juicio de Dios se va a desatar sobre esa zona. ¿Por qué sería importante que se seque el río? En términos de la justicia, jurídicamente, ¿por qué es importante? Recuerden que hay un límite, y recuerden que un río ancho o un río caudaloso es imposible que lo podamos cruzar. Era casi una barrera, un límite, una frontera. Para poder pasar, ¿qué se necesita? Pues que se seque el río. 2 veces en la historia del pueblo de Israel, cuando caminó por el desierto, se secaron ríos. Primero el Mar Rojo, ¿cierto? Un brazo ancho del Mar Rojo, y luego el río Jordán. Es decir, Dios es experto en secar ríos, ¿sí? ¿Para qué? Para que pase su pueblo y para que se cumplan los propósitos de Dios. Los 2 primeros que se secaron fue abriendo puertas o abriendo el camino para que pasara su pueblo salvo. Primero el Mar Rojo y luego el río Jordán. Los saca de la esclavitud y los lleva a salvo a la tierra de la promesa. ¿Estamos de acuerdo? Se secaron.
Gloria a Dios, el pueblo pasó a salvo, porque Dios soberanamente controló. No fue que el río se secó por efectos climáticos. El río Jordán sigue existiendo allá en Israel, y el Mar Rojo sigue ahí en la delta, ¿sí? Ahí está, sigue existiendo, pero se secó para que pasara el pueblo a salvo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios con este río? Para efectos redentivos secó el Mar Rojo y secó el río Jordán, y para efectos jurídicos, ¿qué va a secar ahora? El río Éufrates. Para que pasen los reyes del oriente al occidente. Recuerden que en la sexta trompeta dijimos que habían 200 millones de soldados esperando allá atrás del río Éufrates, preparados. ¿Cómo ellos van a pasar? Necesitamos que se haga el camino, se haga el sendero, y la única forma es que se seque el gran río. Y Dios lo va a secar acá jurídicamente, estamos hablando en términos jurídicos, judiciales. Dios va a hacer que ese río se seque a través de una copa para que pasen los reyes del oriente al occidente. ¿Y pasen a qué? Entonces algunos dicen, no, que va a haber un gran combate, Armagedón. Pero aquí no dice que van a venir a pelear contra Dios. Dios es el que va a hacer que ellos pasen, ¿para qué? Para ser juzgados. Todos los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Antiguamente, babilonios, ¿sí? Nabucodonosor, los reyes de Persia, de Media, los sirios, los asirios, todos esos reyes que persiguieron al pueblo de Dios y que destruyeron el templo y destruyeron a los reyes de Judá, de donde venía o donde vino Jesús. ¿Y cuáles son los reyes del oriente ahora de este momento histórico? Pues los chinos, los japoneses, los rusos, que gran parte de esas civilizaciones también se oponen a la ley moral de Dios en este momento, ¿sí? Que están en contra de la ley de Dios. Y Dios dice, se va a mermar el caudal para que pasen a recibir ¿qué? Pues su merecido. ¿Qué es lo que merecen? Pues la ira de Dios, porque ellos se levantaron contra Dios, viviendo en una tierra fértil, viviendo en lugares productivos, no tuvieron en cuenta a Dios, sino que rechazaron a Dios y dijeron, vamos a vivir sin Él. Y si ustedes leen ahí rápidamente el siguiente texto, habla de 3 ranas. Yo pensaba que eran 3 ratas, pero no son 3 ratas, son 3 sapos. Y eso lo vamos a hablar la próxima semana, ¿sí? Y uno interesante, ¿cierto? Se seca el río y no salen reyes poderosos, sino que salen 3 saltando. Interesante, ¿cierto? El río Éufrates significa confusión, es decir, allí donde hay tanta producción, donde hay culturas ancestrales, donde hay recursos arquitectónicos y donde hay arqueología antigua, eso lo que representa es la confusión del pueblo de Dios. La confusión de aquellos que se apartaron de Dios para negar al Dios de la promesa, y entonces lo único que les espera es la parte final del texto, que es el lamento. El versículo dice de la siguiente manera, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son los que van a encabezar ese éxodo hacia el monte Carmelo o hacia Megiddo o el valle de Jezreel en Israel? ¿Quiénes lo van a liderar? Los reyes. ¿Por qué los reyes del oriente? Porque fueron los que lideraron los cautiverios y las invasiones. Eso es muy importante. Algunos dicen que aquí está hablando de los reyes magos que vinieron a traerle oro, incienso y mirra, ¿sí? De pronto por los 3 sapos. Pero aquí no está hablando de los reyes magos, ni está hablando de un remanente que viene de salvos. Está hablando de aquellos que necesitan ser juzgados y no han sido juzgados porque no ha llegado el momento. Pero cuando llegue el momento, el río se secará, ¿sí? Pasarán todos estos reyes a rendir cuentas. ¿Y dónde tendrán que venir a rendir cuentas? Al mismo lugar donde ellos vinieron para invadir y para saquear. Ellos se hicieron el viajecito para llevar cautivos a los judíos, ahora tendrán que hacerse su viajecito a recibir la copa de la ira de Dios. Interesante eso, ¿no? Víctimas de su propio invento, ¿sí? Se rebelaron contra Dios, hostilizaron al pueblo de Dios,
lo han cautivado y han destruido los símbolos sagrados, ahora tendrán que venir a esos mismos lugares, no a hacer guerra contra Dios, porque a Dios nadie le hace la guerra. Dios no se presta para una guerra, eso no tiene sentido. Que Dios diga, bueno, vamos a abrir una guerra a ver quién gana. No, Él es Rey soberano eternamente y para siempre. A Él nadie lo desafía, a Él nadie lo reta. Y todo aquel que se atreva a hacerlo, no podrá enfrentarse a un primer round. Sencillamente vienen los reyes del oriente a rendir cuentas. Y en esa rendición de cuentas van a recibir la severa ira de Dios de todo lo que han hecho a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuál será la pregunta de Dios para esos reyes? ¿Por qué viviendo y construyendo sus ciudades en la base donde Dios creó al hombre y la mujer y les dio la ley moral y les hizo un valle fructífero, una cuenca tan generosa, por qué ellos vivieron en tanta confusión y perversión? Y mire que eso nos ayuda a nosotros a entender algo, hermanos, porque a veces los creyentes, en nuestra ambición y en nuestro materialismo, queremos tener más cosas. Y la mayoría de nosotros nos lamentamos porque quisiéramos tener más, ¿cierto? ¿Cuándo tendré esto, tendré aquello? ¿Cuándo me ganaré esto o aquello? Si tuviera, ¿sí? Como si eso garantizara nuestra estabilidad y nuestra gratitud a Dios. A veces es todo lo contrario. Si Dios le diera eso, posiblemente usted desaparece de este lugar. Sale saltando, ¿cierto? No como un batracio. Posiblemente si Dios lo bendijera económicamente, usted no volvería por estos lugares. Porque Dios hizo a esta región tan fructífera, tan abundante, oro, ónice, piedras preciosas, cultivos, ganadería. ¿Y qué pasó con esa gente? Idólatras, perversos, inmorales. Y uno dice, ¿por qué? Si lo tenían todo. Tenían todo para vivir felices. Porque no necesitamos todo para vivir felices, lo único que necesitamos es el Evangelio. Aún si nos faltara todo, ¿qué dice Job? Aún si él me matare, en él esperaré. Y otro de los profetas antiguos, aunque la higuera no florezca ni haya vaca en los corrales, hoy diríamos, aunque no tenga dinero en la cuenta, aunque tenga necesidades, aunque esté sin trabajo, aunque no llegue la consignación, aún en él esperaré y Él es la fuente de mi gozo y de mi esperanza. Aunque no vivamos en una tierra fértil, Él es nuestro Dios. Hermano, no es garantía tener las cosas provistas. Los hijos cuando tienen todo a la mano, terminan siendo hijos ingratos, hijos indiferentes tanto con sus padres y muchas veces también con el Señor y con la iglesia. A veces es importante pasar necesidades y a veces es importante saber que es poco a poco que vamos consiguiendo las cosas con esfuerzo para aprender a depender más del Señor y confiar en Él. Porque si todo nos llega de uno asegura que va a agradecer al Señor, pero lo más, sabiendo cómo es nuestro corazón, lo real es que nos olvidemos de Él. El sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no me dé mucho. ¿Quién de ustedes pide que Dios no les dé mucho? Todos pedimos mucho, ¿cierto? Y ahí nos equivocamos porque la sabiduría bíblica nos dice, no nos dé mucho porque nos apartamos de ti, renegamos de ti. Por eso dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos queridos, Nabucodonosor llevó al pueblo de Dios, especialmente al reino del sur, a los reyes de la dinastía davídica, los llevó cautivos a Babilonia y los puso bajo custodia a orilla del río Éufrates. Y la Biblia dice que allí lloraban y se lamentaban los creyentes, los judíos. Se lamentaban y decían, ¿cuándo volveremos a Jerusalén? Y todo ese tiempo de 70 años sirvió para que Dios levantara una nueva generación y regresara con Esdras y Nehemías. Pero recuerdan quién fue el que facilitó, soberanamente Dios, ¿no? Pero históricamente, ¿quién fue el rey que facilitó el regreso de los exiliados? Ciro. Ciro fue el que ordenó que los cautivos que estaban a orillas del río Éufrates, donde había enterrado el cinto Jeremías, fueran sueltos y fueran traídos otra vez de vuelta a la tierra de la promesa a reconstruir. Y dice,
el valle de la confusión, donde ellos se rebelan contra Dios, va a constituirse en el valle del lamento. ¿Pero el lamento de quiénes? De los reyes, de aquellos que implacablemente torturaron y persiguieron al pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue rebelde, se merecía el justo juicio de Dios, pero lo que no debía haber hecho los babilonios era levantarse en contra Dios. Dice la Biblia que Dios lo levantó como una vara para darle por la cola al pueblo de Dios, para disciplinar al pueblo de Dios, pero la Biblia dice que ellos se excedieron. ¿Qué hicieron? No solo los llevaron cautivos, sino la Biblia dice los torturaron, no tenían permiso para torturarlos. A las mujeres en embarazo, dice la Biblia, les abrieron los vientres sin anestesia y les sacaron esas criaturas y las estrellaban contra las peñas. Eso no tenían derecho de hacer. A los sacerdotes, dice la Biblia, que les cortaban el cabello y les cortaban la barba y los transportaban desnudos. No tenían derecho, solo tenían derecho a venir, destruir el templo, destruir las murallas y llevar cautivos y tenerlos allá. Ese era el derecho que tenían, pero ellos los torturaron, ¿sí? Ellos hicieron sacrilegio de los símbolos sagrados, ¿sí? Ellos afrentaron al pueblo de la promesa, los persiguieron, dice la Biblia que diezmaron la población, a la mayoría de los soldados los mataron y hubo una cantidad de mujeres viudas y niños huérfanos en ese periodo de la historia, tanto así que había lamento. ¿Se acuerda? Jeremías escribió un libro que se llama el libro de las lamentaciones. Es el libro cuando hay muchas muertes y uno está que no puede el dolor. Eran unos lamentos, unas endechas por las muertes injustas de los babilonios y los sirios y los asirios contra el pueblo del pacto. ¿Ustedes creen que eso va a pasar impune? ¿Ustedes creen que Dios pasa la hoja y, como decimos nosotros, borrón y cuenta nueva? ¿Ustedes creen que Dios dice, no, pues ya, suficiente? ¿Sí? Pasemos la página, eso decimos nosotros. Pero en Dios no se pasa la página, en Dios se hace justicia porque Él es justo. Ahora el gran río, que era el río donde echaban a los muertos, que era el río donde tiraban a los niños que sacaban de los vientres de las mujeres, que era el río donde hacían los bacanales, los carnavales y todas las orgías de los reyes. Ahora, ¿para qué va a servir ese río? Para que esa copa de la ira de Dios se derrame y en lugar de tener un río caudaloso se seque y se vuelve un lodazal, donde solo hay batracios, sapos, ranas y renacuajos. Es decir, salte a ver quién era el que quería venir contra mí. Dios juzgando a esos grandes reyes, incluidos los más antiguos y los modernos, que se han levantado contra la promesa de Dios. Es importante eso, dice, para que pasen los reyes, para preparar el camino a los reyes del oriente, tendrán que venir a rendir cuentas. Entonces muchos hablan de que esa rendición de cuentas es de todos los reyes del mundo yendo allá para una gran guerra. Aquí no habla de una guerra, aquí habla de una sentencia. Ellos necesitan venir a rendir cuentas y a recibir la sentencia merecida porque se levantaron contra Dios. Hermanos queridos, no hay impunidad en Dios. Eso es importante, recordémonos eso. Ni para los creyentes, ni para los incrédulos. Los creyentes ya fuimos cubiertos por la justicia de Cristo. Sí, pero no hay impunidad. No ha habido una cosa que hayamos hecho que Dios la pase por alto. Sí, no hay algo que Dios diga, no, pero no es tan grave. Era piadosa ese pecadillo. No, no hay nada. Todo tendrá justa retribución. Los creyentes, la esperanza de la retribución es en Cristo, mirando al Calvario, mirando al Dios de la promesa, mirando al Cordero inmolado, y ahí tenemos esperanza. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo abrió el camino, secó el río, secó el mar para que pasemos a salvo y no seamos llevados por el tormento del pecado, no seamos inundados. Pero los incrédulos les secará el río para que ellos pasen a rendir cuentas por sí mismos de todo lo que hicieron. Justo en el río. Justo en el río. Yo no sé si ustedes han visto, hermanos, pero es llamativo eso, que las ciudades que están a orillas de grandes ríos,
¿Ustedes saben para qué usan esos ríos? Esas ciudades. Ahí hacen las fiestas patronales. Ahí hacen los carnavales. Usan los ríos para eso. Para hacer los desfiles. ¿Y desfiles de quiénes? Desfiles de sus ídolos, de sus orgías, de sus tendencias, desfiles de sus inclinaciones. Todo es un culto a la inmoralidad. Es un culto al derroche, a la orgía, al adulterio, a la rebeldía y a la idolatría. Todo en los ríos. Y uno dice, ¿por qué? Así hacían en el Nilo. Así hacían en el Éufrates. Así hacían en el Tigris. Y así hacen hoy en nuestros ríos. ¿O no? Los carnavales, ¿cierto? Los hacen a las orillas de los ríos. ¿Y qué dice Dios? Eso donde navegan ustedes felices, celebrando, y como si nada, se les va a secar, es decir, se les acabó el cuarto de hora. Y ahí tendrán que pasar la frontera, es decir, llegó el límite donde tendrán que rendir cuentas y no tendrán el río fructífero donde hacen y deshacen, sino que tendrán que rendir cuentas. Hermanos, eso para nosotros los creyentes es esperanzador. Porque recuerden que aún los judíos hoy siguen batallando contra esos países. Esos países siguen persiguiendo a los cristianos. Siguen persiguiendo al pueblo de Dios. Y uno dice, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue el justo momento de la ira de Dios. Jeremías 50:38 dice, sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Jeremías 50:38. ¿Se acuerdan que el domingo pasado fue reino de tarados? Los que no vinieron. No digo que no vinieron por tarados. Los incrédulos son unos tarados. Y aquí ¿qué dice? Se entontecen, es decir, son necios porque siguen una cantidad de ídolos que no tienen nada que ver con el ser de Dios. Y ahora dice, les va a secar el río para que se den cuenta lo que estaban haciendo. Hermanos queridos, Dios es sabio y soberano. Nosotros no somos más inteligentes que nadie. ¿Cuál es nuestra única fuente de sabiduría? Jesucristo, su palabra, su evangelio. Ustedes y yo somos igual de torpes, igual de idólatras. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, nuestro corazón es rebelde y engañoso. Tenemos una pequeña, gran diferencia y es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. No vayamos a pensar que somos más inteligentes que los demás. No vayamos a pensar que tenemos un cociente intelectual más alto que otros. No, señores, somos de lo peorcito. Pero Cristo se complació de nosotros. Dice la Biblia, aún estando perdidos en delitos y pecados, tuvo a bien, le plació, consideró, se humilló hasta lo sumo. ¿Para qué? Para darnos esperanza, para perdonar nuestros pecados. Así que no miremos por encima del hombro a otros. ¿Sí? No miremos por encima del hombro a aquellos que están en su oscuridad o en su mente entenebrecida, porque ustedes y yo estábamos iguales y estaríamos iguales si Cristo no nos hubiera alumbrado, si el evangelio no nos hubiera alumbrado. Tenemos la tendencia a denigrar de los incrédulos, tenemos la tendencia a verlos como si fueran inferiores. No, ellos son iguales a nosotros, creados a la imagen y semejanza de Dios, con la ley grabada en la conciencia, igual de rebeldes a nosotros. Solo que la Biblia dice que Dios se complació de darnos vida eterna a nosotros y a ellos los entregó a su propio razonamiento. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Ninguna. La misma materia prima. ¿Quién hace la diferencia entre ellos y nosotros? Cristo. El Evangelio. Jesucristo, Cordero vencedor. Justo en el río serán pagados o llamados a cuenta para que entiendan que ellos se rebelaron contra Dios. Que el Señor nos ayude. Ustedes y yo no necesitamos vivir en una tierra fértil, porque ustedes y yo somos pueblo de la promesa. Y el pueblo de la promesa tiene la esperanza de que aun si estamos en el desierto, Dios nos hace fructificar. ¿Recuerdan? Aún en el valle de la aflicción que hace Dios con sus hijos.
los hace fructificar. Aún en el valle de sombra de muerte, nos hace dar fruto, porque el fruto no es nuestro, ni por las condiciones climáticas, sino es Dios que lo ofrece o lo da a través de Jesucristo. Isaías 44:27 dice, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Y luego en Isaías 45:5, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Señor, gracias por tu palabra, por recordarnos que tú eres justo y por darnos una ilustración hoy a través de tu palabra, de que la esperanza nuestra no es el dinero o los bienes o las tierras. La esperanza nuestra viene del cielo. Tú hiciste un pacto para redimir a tus hijos y por eso eres benévolo con ellos, eres compasivo y eres justo, nos has perdonado. Justamente nosotros debiéramos estar al oriente del Éufrates, como están estas naciones esperando el juicio, pero nos has traído a la tierra de la promesa, a la tierra que fluye leche y miel, no por ninguna iniciativa nuestra, porque como dice el texto de Jeremías, éramos tontos, torpes y necios, y seguimos siéndolo. Por eso nos llamas ovejas, porque de los vacunos o de los animales de la ganadería, los más torpes son las ovejas. Nos comparas con ovejas, que somos torpes, que nos perdemos, que nos desorientamos, que no buscamos el camino, pero tú nos traes al redil, porque eres bueno, eres fiel y porque así te plació. Toda la gloria para ti. Ayúdanos a entender que tú eres justo, que así como nos has mostrado la justicia en Cristo, también derramarás toda tu justicia sobre aquellos que se levantan contra tu pueblo y contra ti, contra tu ley, y que esa justicia es severa. Ellos no se enfrentarán a ti, han estado toda la vida enfrentados a ti, simplemente tendrán que rendir cuentas. Gracias por tu palabra y por darnos esperanza. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta el momento preciso, cuando crucen el límite y tendrán que venir a la tierra que aborrecieron y al pueblo que persiguieron, a rendir cuentas al Dios que despreciaron. Gracias porque a nosotros nos abriste los ojos del entendimiento y aunque seguimos siendo necios y torpes y pecadores e idólatras, nos llamas siempre al arrepentimiento y produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias te damos. Por favor, susténtanos y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.